La partícula divina, la obra de Leon Lederman y Dick Teresi. Continuación. Tarde por la noche con Lederman. Una noche, un fin de semana, volvía a casa tras una cena en Batavia. Conduje por los terrenos del laboratorio en la Eola Road. Hay varios sitios desde los que se puede ver el edificio central elevándose en el cielo de la pradera. El domingo a las 11:30 de la noche, el Wilson Hall da testimonio de lo intenso que es el sentimiento que mueve a los físicos a desvelar los misterios aún no resueltos del universo. Había luces encendidas arriba y abajo por los 16 pisos de las Torres Gemelas, cada uno con su cupo de investigadores de ojos cansados, en pos de eliminar las pegas de sus impenetrables teorías sobre la materia y la energía. Por fortuna, pude volver a casa y meterme en la cama. Como director del laboratorio, mis obligaciones del turno de noche se habían reducido drásticamente. Podía dormir y dejar los problemas para la mañana. Para la mañana siguiente, en vez de pasarme la noche trabajando en ellos. Me sentía feliz esa noche por dormir en una cama de verdad, en vez de tirado en el suelo del acelerador, a la espera de que salieran los datos. Sin embargo, no paraba de dar vueltas, preocupado por los quarks, con Gina, con los leptones, con Sofía. Finalmente me puse a contar ovejas para sacarme la física de la cabeza. De pronto salté de la cama. Una sensación de urgencia me empujaba fuera de casa. Saqué la bicicleta del granero y en pijama todavía, cayéndoseme las medallas de las solapas mientras pedaleaba, avancé con penosa lentitud hacia el edificio del detector del colisionador. Fue frustrante. Sabía que tenía que atender a un negocio muy importante, pero es que no podía hacer que la bicicleta se moviera más deprisa. Entonces me acordé de lo que me había dicho un psicólogo hacía poco, que hay un tipo de sueño al que llaman lúcido, en el que quien sueña sabe que sueña. Y en cuanto lo sabes, me dijo el psicólogo, puedes hacer dentro del sueño lo que quieras. El primer paso es dar con una pista de que no estás en la vida real, sino soñando. Fue fácil. Sabía condenadamente bien que era un sueño por la cursiva. Odio la cursiva. Cuesta demasiado leerla. Tomé el control de mi sueño. Comillas. Fuera la cursiva, grité. Vale, esto está mejor. Puse el plato grande y pedaleé a la velocidad de la luz. Uno puede hacer cualquier cosa en un sueño. No. Hacia el CDF. Hay demasiado deprisa. Había dado 8 vueltas a la tierra y vuelto a casa. Cambié a un plato más pequeño y pedaleé a 200 agradables kilómetros por hora hacia el edificio. Hasta las 3 de la mañana el aparcamiento estaba muy lleno. En los laboratorios
de aceleradores, los protones no paran cuando se hace de noche. Silbando una cancioncilla fantasmal, entré en el edificio del detector. El CDF es una especie de hangar industrial donde todo está pintado de azul y naranja brillante. Las oficinas y las salas de ordenadores y del control están a lo largo de una de las paredes. El resto del edificio es un espacio abierto, concebido para albergar el detector, un instrumento de 3 pisos de alto y 500,000 toneladas de peso. A unos 200 físicos y el mismo número de ingenieros les llevó más de 8 años montar este particular reloj suizo de 500,000 arrobas. El detector es polícromo, de diseño radial. Sus componentes se extienden simétricamente a partir de un pequeño agujero en el centro. El detector es una joya de la corona del laboratorio. Sin él no podríamos ver qué pasa en el tubo del acelerador ni qué atraviesa el centro del núcleo del detector. Lo que pasa es que en el puro centro del detector se producen las colisiones frontales de los protones y los antiprotones. Las piezas radiales de los elementos del detector vienen más o menos a concordar con el surtidor radial de los cientos de partículas que se producen en la colisión. El detector se mueve por unos raíles gracias a los cuales puede sacarse este enorme aparato del túnel del acelerador al piso de ensamblaje para un mantenimiento periódico. Solemos programarlo para los meses de verano, cuando las tarifas eléctricas son más altas. Si el recibo de la luz pasa de los 10 millones de dólares al año, uno hace lo que puede para recortar los costes. Esa noche el detector estaba conectado. Se le había devuelto al túnel y el pasadizo hacia la sala de mantenimiento estaba sellado con una puerta de acero de 3 metros de grueso que bloquea la radiación. El acelerador se ha diseñado de tal forma que los protones y los antiprotones choquen en su mayoría en la sección del conducto que pasa por el detector, la región de colisión. La tarea del detector, claro está, es detectar y catalogar los productos de las colisiones frontales entre los protones y los antiprotones. En pijama todavía me encaminé a la segunda sala de control, donde se registran continuamente los hallazgos del detector. La sala estaba tranquila, tal como cabía esperar de la hora que era. No deambulaban por el edificio soldadores o trabajadores del tipo que fuese haciendo reparaciones y otras operaciones de mantenimiento, lo que en el turno de día es corriente. Como es usual, las luces de la sala de control eran tenues. Para ver y leer mejor el característico resplandor azulado de las docenas de monitores de ordenador. Los ordenadores de la sala de control del CDF eran Macintosh, los mismos microordenadores que podríais comprar para llevar vuestras cuentas o jugar al Cosmic Osmo. Reciben la información de un inmenso ordenador hecho en casa
que funciona en tándem con el detector a fin de poner orden en los residuos dejados por la colisión de los protones y los antiprotones. Ese ordenador hecho en casa es en realidad un depurado sistema de adquisición de datos o DAC, diseñado por algunos de los científicos más brillantes de las 15 universidades más o menos de todo el mundo que colaboraron en la construcción del monstruo CDF. El DAC se programa para que decida cuáles de los cientos o miles de colisiones que ocurren cada segundo son lo suficientemente interesantes o importantes para que se las analice y grave en la cinta magnética. Los Macintosh controlan la gran variedad de subsistemas que recogen los datos. Di un vistazo a la sala y me fui fijando en las numerosas tazas de café vacías, en el pequeño grupo de físicos jóvenes a la vez hiperexcitados y exhaustos, en el resultado de demasiada cafeína y demasiadas horas de turno. A esta hora solo se encuentran unos estudiantes graduados y jóvenes investigadores postdoctorales, los que acaban de sacar el doctorado, que carecen de la suficiente veteranía para que les toque un turno decente. Era notable el número de mujeres jóvenes, un bien raro en la mayoría de los laboratorios de física. El agresivo reclutamiento del CDF ha rendido sus beneficios para placer y provecho del grupo. Allá en la esquina se sentaba un hombre que no encajaba en absoluto en el cuadro. Era delgado, la barba desastrada. No es que pareciese muy diferente a los otros investigadores, pero no sé cómo me di cuenta de que no era miembro del equipo. Puede que fuese por la toga. Tenía la vista puesta en un Macintosh y una risa floja. Imaginaos hiriéndose en la sala de control del CDF, en uno de los mayores experimentos que la ciencia haya concebido. Creí que lo mejor era que pusiese las cosas en su sitio. Lederman, perdónenme, ¿es usted el nuevo matemático que se suponía nos iba a mandar la Universidad de Chicago? El tipo de la toga. Ese es mi oficio. La ciudad no. El nombre es Demócrito. Vengo de Abdera, no de Chicago. Me llaman el filósofo que ríe. Lederman, Abdera, Demócrito, localidad de Tracia, en Grecia, propiamente dicha. Lederman, no recuerdo haber llamado a nadie de Tracia. No nos hace falta un filósofo que ríe. En el Fermilab yo soy quien cuenta todos los chistes. Demócrito, sí, he oído hablar del director que ríe. No se preocupe, dudo que me quede aquí mucho tiempo, no por lo menos habida cuenta de lo que he visto hasta ahora. Lederman, entonces, ¿por qué está usted ocupando un sitio en la sala de control? Demócrito, busco algo muy pequeño. Lederman, ha venido al lugar apropiado. Lo pequeño es nuestra especialidad. Demócrito, eso me han dicho. Llevo buscándolo 24 siglos. Lederman, ¿usted es Demócrito? Demócrito, ¿conoce a otro? Lederman, ya sé, usted es como el ángel Clarence
en que, en que bello es vivir, enviado aquí para decirme que no me suicide. La verdad es que estaba pensando en cortarme las muñecas. No somos capaces de encontrar el quark top. Demócrito, suicidarse me recuerda a Sócrates. No, no soy un ángel. El concepto ese de inmortalidad apareció una vez muerto yo. Lo hizo popular el cabeza hueca de Platón, Lederman. Pero si es inmortal, ¿cómo puede estar aquí? Usted murió hace más de 2000 años. Demócrito, hay, hay más cosas en la tierra y en el cielo, Horacio, de las que sueñan en tu filosofía. Lederman, me resulta familiar. Demócrito, lo he cogido de uno que conocí en el siglo XVI, pero por responder a su pregunta hago lo que llamáis un viaje por el tiempo. Lederman, un viaje por el tiempo. Descubristeis los viajes por el tiempo en el siglo V antes de Cristo. Demócrito, el tiempo es una masa de pan, va hacia adelante, va hacia atrás, uno se monta en él y se baja, como vuestros surfistas de California. Cuesta hacerse una idea. Caray, si hasta hemos enviado a algunos de nuestros licenciados de vuestra era. Uno, Stephenius Hawking, ha armado todo un revuelo, he oído decir. Se especializó en tiempo. Le enseñamos todo lo que sabe. Lederman, ¿por qué no publicó usted su descubrimiento? Demócrito, publicar. Escribí 67 libros y todavía vendido montañas. Demócrito, publicar. Escribí 67 libros y habría vendido montañas, pero el editor se negó a hacerles campañas de publicidad. Casi todo lo que sabéis de mí lo sabéis gracias a los escritos de Aristóteles, pero déjeme que le ponga un poco al tanto. Viajé, chico, ya creo que viajé, cubrí más territorio que cualquier otro hombre en mi tiempo, haciendo las más amplias investigaciones y vi más climas y países y escuché a más hombres famosos. Lederman, pero Platón no podía verle. Es verdad que a él le gustaba tampoco las ideas de usted, que quiso que quemaran todos sus libros. Demócrito, sí. Y esa cabra loca, vieja y supersticiosa casi lo consiguió. Y luego ese fuego de Alejandría quemó literalmente mi reputación. Por eso los llamados modernos sabéis tampoco de la manipulación del tiempo. Ahora no oigo hablar nada más que de Newton, Einstein, Lederman. Entonces, ¿a qué viene esta visita a Batavia en los años 90? Demócrito, solo quiero comprobar una de mis ideas, una que, por desgracia, mis compatriotas abandonaron. Lederman, apuesto a que se refiere al átomo, Demócrito, sí, al átomo, la partícula última, indivisible e invisible, el ladrillo con el que se hace la naturaleza. He ido saltando por el tiempo adelante para ver hasta qué punto se ha refinado mi teoría. Lederman, y su teoría era,
Demócrito, ya me está hartando, joven. Sabe muy bien cuáles son mis creencias. No se olvide, he estado brincando de siglo en siglo, decenio a decenio. Sé muy bien que los químicos del siglo XIX y los físicos del XX han estado dándoles vueltas a mis ideas. No me interprete mal, hicisteis bien. Si Platón hubiese sido tan sabio. Lederman solo quería oírlo dicho con sus propias palabras. Conocemos su obra más que nada por los escritos de otros. Demócrito, muy bien, vamos allá por enésima vez. Si sueno aburrido es porque hace poco le expliqué todo esto con detalle a ese tal Oppenheimer. Por favor, no me interrumpa con tediosas lucubraciones sobre los paralelismos entre física y el hinduismo. Lederman, ¿le gustaría oír mi teoría sobre el papel de la comida china en la violación de la simetría especular? Es tan válida como decir que el mundo está hecho de aire, tierra, fuego y agua. Demócrito, ¿por qué no se queda quietecito y me deja empezar por el principio? Siéntese cerca del Macintosh o como se llame y preste atención para que entienda mi obra y la de todos nosotros los atomistas. Hemos de remontarnos a hace 2600 años. Tenemos que empezar 200 años antes de que yo naciese con Tales. Vivió alrededor de 600 antes de Cristo en Mileto, una ciudad provinciana de Jonia, la tierra que llamáis ahora Turquía. Lederman, Tales también era filósofo, ¿no? Demócrito, ¿y qué filósofo? El primer filósofo griego. Pero la verdad es que los filósofos de la Grecia presocrática sabían muchas cosas. Tales era un matemático y un astrónomo consumado. Perfeccionó su formación en Egipto y Mesopotamia. ¿Sabe qué predijo un eclipse de sol que hubo al final de la guerra entre lidios y medas? Realizó uno de los primeros almanaques. Tengo entendido que hoy les dejáis esta tarea a los campesinos, y enseñó a nuestros marinos a llevar un barco por la noche guiándose por la constelación de la Osa Menor. Fue además un consejero político, un avispado hombre de negocios y un buen ingeniero. A los filósofos de la Grecia arcaica se les respetaba no sólo por el hermoso laborar de sus mentes, sino también por sus talentos prácticos o su ciencia aplicada, como diríais vosotros. ¿Hay alguna diferencia con los físicos de hoy? Lederman, de vez en cuando hemos sabido hacer algo útil, pero lamento decir que nuestros logros suelen estar muy enfocados en el punto concreto, y entre nosotros hay muy pocos que sepan griego. Demócrito, entonces es una suerte para usted que yo hable el inglés. ¿A que sí? Sea como sea, Tales como yo mismo se hacía una pregunta básica: ¿de qué está hecho el mundo y cómo funciona? A nuestro alrededor vemos lo que parece un caos. Brotan las flores y mueren. Las inundaciones destruyen la tierra. Los lagos se convierten en desiertos. Los meteoritos caen del cielo. Los tornados salen no se sabe de dónde. De tiempo en tiempo estalla una montaña. Los hombres se envejecen
y se vuelven polvo. Hay algo permanente, una identidad soterrada que persista a lo largo de tanto cambio. Cabe deducir todo ello a reglas tan simples que nuestro pobre espíritu pueda entenderlas. Lederman dio Tales una respuesta. Demócrita, el agua. Tales decía que el agua era el elemento último y primario. Lederman, ¿cómo se le ocurrió? Demócrito, no es una idea tan loca. No estoy del todo seguro de qué pensaba Tales, pero tenga esto en cuenta. El agua es esencial para el crecimiento, al menos para el de las plantas. Las semillas son de naturaleza húmeda. Pocas cosas hay que no desprendan agua cuando se las calienta, y el agua es la única sustancia conocida que puede existir en forma sólida, líquida o gaseosa, como bajo o vapor. Quizás pensara que el agua podría transformarse en tierra si se llevara el proceso más adelante. No sé, pero Tales hizo que la ciencia, como vosotros la llamáis, tuviera un gran comienzo. Lederman, no estaba mal para tratarse del primer intento. Demócrito, la impresión que hay por el Egeo es que los historiadores, Aristóteles sobre todo, les dieron a Tales y su grupo un mal palo. A Aristóteles le obsesionaban las fuerzas, la causación, apenas si se puede hablar con él de nada más, y la tomó con Tales y sus amigos de Mileto. ¿Por qué el agua? ¿Y qué fuerza causa el cambio del agua rígida en la etérea? ¿Por qué hay tantas formas diferentes de agua? Lederman, en la física moderna en la física de estos tiempos se requieren fuerzas además de Demócrito. Tales y su gente podrían muy bien haber injertado la noción de causa en la naturaleza misma de su materia basada en el agua. La fuerza y la materia unificadas. Dejemos esto para más tarde. ¿Podrá entonces hablarme de esas cosas que llamáis gluones y supersimetría? Y Lederman, mesándose frenéticamente los cabellos. Esto, ¿y qué más hizo este genio? Demócrito, tenía algunas ideas convencionalmente místicas. Creía que la tierra flotaba en el agua. Creía que los imanes tenían alma porque pueden mover el hierro, pero creía también, por mucho que haya a nuestro alrededor una gran variedad de cosas, en la simplicidad en que hay una unidad en el universo. Tales, para darle al agua un papel especial, combinaba una serie de argumentos racionales con todas las antiguallas mitológicas que tenía a mano. Lederman, me imagino que Tales creía que Atlas, de pie sobre una tortuga, llevaba el mundo a cuestas. Demócrito, au contraire. Tales y sus colegas celebraron una importantísima reunión, seguramente en el reservado de un restaurante en el centro de Mileto,
y habiendo bebido una cierta cantidad de vino egipcio, mandaron a Atlas al garete y adoptaron un acuerdo solemne. Del día de hoy en adelante, las explicaciones y teorías relativas a la manera en que el mundo funciona se basarán estrictamente en argumentos lógicos, ni una superstición más, que no se invoque más a Atenea, Zeus, Hércules, Ra, Buda, Lao Tse. Veamos si podemos dar con ello por nosotros solos. Quizás sea este el acuerdo más importante jamás adoptado. Era el 650 antes de Cristo, un jueves por la noche. Seguramente fue el nacimiento de la ciencia. Lederman: ¿es que cree que nos hemos librado ya de la superstición? ¿No conoce a nuestros creacionistas y a nuestros extremistas de los derechos de los animales? Demócrito: aquí en el Fermilab. Lederman: no, pero no andan demasiado lejos. Pero dígame, ¿cuándo salió la idea esa de la tierra, del aire, del fuego y del agua? Demócrito: eche el freno. Antes de que lleguemos a esa teoría, vienen unos cuantos fulanos. Anaximandro, por decir solo uno, era un compañero joven de Tales en Mileto. También Anaximandro ganó sus galones haciendo cosas prácticas, como por ejemplo confeccionarles a los marinos milesios un mapa del Mar Negro. Al igual que Tales, andaba tras un ladrillo primario del que estuviese hecha la materia, pero decidió que no podía ser el agua. Lederman: otro gran avance del pensamiento griego. Qué duda cabe. ¿Cuál era su candidato? La baklava. Demócrito: ríase, pronto llegaremos a vuestras teorías. Anaximandro fue otro genio práctico y como su mentor Tales empleó su tiempo libre en participar en el debate filosófico. La lógica de Anaximandro era bastante sutil. Consideraba que el mundo estaba compuesto de contrarios en guerra: lo caliente y lo frío, lo húmedo y lo seco. El agua extingue el fuego, el sol seca el agua, etc. Por lo tanto, la sustancia primaria del universo no podía ser el agua o el fuego o cualquier cosa que se caracterizase por uno de esos contrarios. En ello no había simetría. Y usted sabe cuánto amamos los griegos la simetría. Por ejemplo, si toda la materia era originalmente agua, como decía Tales, entonces nunca habrían surgido el calor o el fuego, pues el agua no genera el fuego, sino que acaba con él. Lederman: entonces, ¿qué propuso como sustancia primaria? Demócrito: lo que llamamos apeirón, que significa sin bordes, el primer estado de la materia, que era una masa indiferenciada de proporciones enormes, posiblemente infinitas. Era la pasta primitiva, neutra, entre los contrarios. Esta idea tuvo una profunda influencia en mi propio pensamiento. Lederman: así que ese apeirón era algo por el estilo de sus átomos, excepto en que se trataba de una sustancia infinita, lo contrario a una partícula infinitesimal. ¿Eso no confunde más las cosas? Demócrito: no, es que Anaximandro
no se paraba ahí. El apeirón era infinito, tanto en el espacio como en el tiempo, pero además carecía de estructura, no tenía partes componentes, no era nada sino única y exclusivamente apeirón. Y si tienes que escoger una sustancia primaria, lo mejor es que tenga esa cualidad. De hecho, lo que quiero es llevarle a usted a una posición enojosa, haciéndole ver que tras 2000 años vais a acabar por apreciar la presencia de los míos. Lo que Anaximandro hizo fue inventar el vacío. Creo que vuestro A.M. Dirac acabó finalmente por darle al vacío en los años 20 las propiedades que se merecía. El apeirón de Anaxi fue el prototipo de mi propio vacío, una nada en la que se mueven las partículas. Isaac Newton y James Clerk Maxwell lo llamaron éter, Lederman. Pero, ¿qué pasa con la pasta de materia, Demócrito? Escuche esto, saca de su toga un rollo de pergamino y se cuelga de la nariz unas gafas Magnavisión para leer de las de precio reducido. Anaximandro dice: no del agua ni de ningún otro de los llamados elementos, sino de una sustancia diferente que carece de bordes, viene a la existencia todos los cielos y los mundos que hay en ellos. Las cosas perecen volviendo a las que les dieron el ser. Los contrarios están en el uno y son separados de él. Cierre de comillas. Ahora bien, sé que los tipos del siglo XX estáis siempre hablando de una materia y una antimateria que se crean en el vacío, que se aniquilan. Lederman: claro que sí, pero Demócrito, cuando Anaximandro dice que los contrarios estaban en el apeirón, llámelo usted un vacío o llámelo éter, y se separaron de él, ¿no se parece a algo que decís vosotros? Lederman: algo así, pero me interesan mucho más las razones por las que Anaximandro pensaba esas cosas. Demócrito: no anticipó, por supuesto, la antimateria, pero pensaba que en un vacío adecuadamente dotado, los contrarios podrían separarse, lo caliente y lo frío, lo húmedo y lo seco, lo dulce y lo amargo. Hoy añadís lo positivo y lo negativo, el norte y el sur. Cuando se combinan, sus propiedades se anulan en un apeirón neutro. ¿No anda cerca? Lederman: ¿y qué me dice de los demócratas y los republicanos? Había un griego que se llamaba Repúblicas. Demócrito: muy gracioso. Anaximandro, por lo menos, intentó explicar el mecanismo que crea la diversidad a partir de un elemento primario, y su teoría condujo a un número de subcreencias, algunas de las cuales hasta podría compartir usted seguramente. Anaximandro creía, por ejemplo, que el hombre evolucionó a partir de animales inferiores que a su vez descendían de criaturas marinas.
Las más importantes de sus ideas cosmológicas consistía en librarse no sólo de Atlas, sino hasta del océano de Tales que sostenía la Tierra. Imagínesela sin que se le haya dado aún forma esférica, suspendida en el espacio infinito. No hay a dónde ir. Lo que estaría totalmente de acuerdo con las leyes de Newton si, como creían estos griegos, no hubiera nada más. Anaximandro pensaba también que tenía que haber más de un mundo o universo. Decía que había un número ilimitado de universos, todos perecederos, uno tras otros en sucesión. Lederman, como los universos alternativos de Star Trek. Demócrito, guárdese sus cuñas publicitarias. La idea de que hay innumerables universos llegó a ser muy importante para nosotros los atomistas. Lederman, espere un minuto. Me estoy acordando de algo que escribió usted y que, a luz de la cosmología moderna, me da escalofríos. Hasta me lo aprendí de memoria. Veamos. Hay innumerables mundos de diferentes tamaños. En algunos no hay sol ni luna. En otros son mayores que en el nuestro. Y los hay que tienen más de un sol y más de una luna. Demócrito, sí, los griegos compartimos algunas ideas con vuestro capitán Kirk, pero vestimos mucho mejor. Comparo más bien mi idea a los universos burbuja sobre los que vuestros cosmólogos inflacionistas andan publicando artículos en estos días. Lederman, por eso, la verdad, me quedé como quien ve visiones. Uno de sus predecesores no creía que el aire era el elemento último. Demócrito, se refiere a Anaxímenes, joven compañero de Anaximandro y el último del grupo de Tales. La verdad es que dio un paso atrás con respecto a Anaximandro y dijo como Tales que había un elemento primordial común, solo que según él ese elemento era el aire, no el agua. Lederman, debería haber hecho caso a su mentor. Entonces habría descartado algo tan prosaico como el aire. Demócrito, sí, pero Anaxímenes dio con un inteligente mecanismo que explicaba la transformación de varias formas de materia a partir de esa sustancia primaria. De mis lecturas colijo que usted es uno de esos experimentadores. Lederman, yeah. ¿Y le supone a usted eso algún problema? Demócrito, me he dado cuenta de sus sarcasmos hacia buena parte de la teoría griega. Sospecho que sus prejuicios le vienen de que muchas de esas ideas, aun cuando el mundo que nos rodea nos sugiera que son verosímiles, no se prestan a una verificación experimental concluyente. Lederman, es verdad, los experimentadores quieren entrañablemente las ideas que pueden verificarse. Así es como nos ganamos la vida. Demócrito, podría entonces sentir más respeto por Anaxímenes. Sus creencias se basaban en la observación. Teorizaba que los distintos elementos de la materia se separaban del aire mediante la condensación y la
rarefacción. Se puede deducir el aire a rocío y viceversa. El calor y el frío transforman el aire en sustancias diferentes. Para ver cómo se conecta el calor con la rarefacción y el frío con la condensación, Anaxímenes aconsejaba que se realizase el siguiente experimento. Expírese con los labios casi cerrados. El aire saldrá frío, pero si se abre mucho la boca, el aliento será más caliente. Lederman. Al Congreso le encantaría Anaxímenes. Sus experimentos son más baratos que los míos y tanto darse aire. Demócrito. Lo he cogido, pero quería disipar su idea de que los griegos de la antigüedad no hacían ningún experimento. El mayor problema de los pensadores del estilo de Tales y Anaximandro era su creencia de que las sustancias se podían transformar, el agua podía volverse tierra, el aire fuego, no puede pasar. Nadie se enfrentó a esta pega de nuestra filosofía hasta la aparición de dos de mis contemporáneos, Parménides y Empédocles. Lederman. Empédocles es el de la tierra, el aire, etc. No, refresqueme las ideas sobre Parménides. Demócrito. A menudo le llaman el padre del idealismo porque ese necio de Platón tomó buena parte de su pensamiento, pero en realidad era un materialista de tomo y lomo. Hablaba mucho del ser, pero su ser era material. En esencia, Parménides sostenía que el ser no podía ser, ni empezar a existir, ni desaparecer. La materia no podía andar entrando y saliendo de la existencia. Ahí está y no podemos destruirla. Lederman. Bajemos al acelerador y le enseñaré lo equivocado que estaba Parménides. Metemos materia en la existencia y la sacamos de ella todo el rato. Demócrito. De acuerdo, pero es una noción importante. Parménides abrazaba una idea que a los griegos no es muy querida, la de unicidad. La totalidad, lo que existe, existe. Es completo y duradero. Tengo la impresión de que usted y sus colegas también abrazan la idea de unidad. Lederman. Sí, es un concepto duradero y entrañable. Nos esforzamos por alcanzar la unidad en nuestras creencias y siempre que podemos, la gran unificación es una de nuestras obsesiones actuales. Demócrito. Y la verdad es que no podéis hacer que exista una nueva materia a voluntad. Creo que tenéis que añadir energía en el proceso. Lederman. Es verdad. Y tengo la factura de la luz para probarlo. Demócrito. Así que, en cierta forma, Parménides no andaba tan descaminado. Si se incluyen tanto la materia como la energía y en lo que él llamaba ser, entonces hay que darle la razón. El ser entonces no puede empezar a existir sin
ni desaparecer, al menos no de una forma total. Y sin embargo, los sentidos nos dicen otra cosa. Vemos que los árboles que se queman hasta las raíces. Al fuego puede destruirlo el agua. El aire caliente del verano evapora el agua. Salen las flores y mueren. Empédocles vio una forma de evitar esta contradicción aparente. Coincidía con Parménides en que la materia ha de conservarse, que no puede aparecer o desaparecer al azar, pero discrepaba de Tales y Anaxímenes por lo que se refiere a que un tipo de materia pueda convertirse en otro. ¿Cómo? Entonces cabía explicar el cambio constante que vemos a nuestro alrededor. Hay solo 4 tipos de materia, dijo Empédocles: sus tierra, aire, fuego y agua famosos. No se convierten en otros tipos de materia. Son las partículas inmutables y últimas que forman los objetos concretos del mundo. Lederman: esto ya es otra cosa. Demócrito: pensaba que le iba a gustar. Los objetos empiezan a existir por la mezcla de estos elementos y dejan de serlo al separarse de sus elementos. Pero los elementos mismos, la tierra, el aire, el agua, el fuego, ni empiezan a existir ni desaparecen, sino que permanecen inmutables. Ni qué decir tiene que discrepo de él en cuanto a la identidad de estas partículas, pero lo que se refiere a los principios fundamentales, el suyo fue un salto intelectual importante. Solo hay unos pocos ingredientes básicos en el mundo y los objetos se construyen mezclándolos de muchísimas maneras. Por ejemplo, Empédocles dijo que el hueso se compone de 2 partes de tierra, 2 de agua y 4 de fuego. Por ahora se me escapa cómo llegó a esta receta. Lederman: probamos la mezcla de aire, tierra, fuego, agua y lo único que nos salió fue barro caliente con burbujas. Demócrito: pon la discusión en manos de un moderno que ya la degradará. Lederman: ¿y qué pasa con las fuerzas? Parece que los griegos no os disteis cuenta de que además de las partículas hacen falta fuerzas. Demócrito: no tengo mis dudas, pero Empédocles estaría de acuerdo. Cayó en la cuenta de que eran necesarias fuerzas para fundir estos elementos y formar así otros objetos, y sacó a colación 2: el amor y la discordia. El amor para que las cosas se junten, la discordia para separarlas. Quizás no sea muy científico, pero los científicos de su época no tienen acaso un sistema de creencias similar sobre el universo, unas cuantas partículas y un conjunto de fuerzas. ¿No se les da a veces nombres caprichosos? Lederman: en cierta forma, sí. Tenemos lo que llamamos el modelo estándar, según el cual cabe explicar todo lo que sabemos del universo con la interacción de una docena de partículas y 4 fuerzas. Demócrito: ahí lo tiene.
No parece que la visión del mundo de Empédocles suene tan diferente. No, dijo que se podía explicar el universo con 4 partículas y 2 fuerzas. Vosotros solo habéis añadido unas cuantas más, pero la estructura de ambos modelos es parecida o no, Lederman. Sin duda, pero no coincidimos en el contenido. Fuego, tierra, discordia. Demócrito, bueno, supongo que algo tendréis que enseñar tras 2000 años de trabajo duro, pero no, yo tampoco acepto el contenido de la teoría de Empédocles. Lederman, entonces, ¿en qué cree usted? Demócrito, ahora entramos en materia. La obra de Parménides y Empédocles preparó el terreno para la mía. Creo en el átomo, átomo que no se puede partir. El átomo es el ladrillo de que está hecho el universo. Toda materia se compone de disposiciones diversas de átomos. Es la cosa más pequeña que hay en el universo. Lederman. Teníais en el siglo V antes de Cristo los instrumentos necesarios para hallar objetos invisibles. Demócrito. No exactamente para hallarlos. Lederman. ¿Para qué entonces? Demócrito. Quizás descubrir sea la palabra mejor. Descubrí el átomo mediante la razón pura. Lederman. Lo que está diciéndome es que solo pensó en ello. No se molestó en hacer algún experimento. Demócrito. Con gestos se refiere a las secciones lejanas del laboratorio. Algunos experimentos los hace mejor la mente que los mayores y más precisos instrumentos. Lederman, ¿qué le dijo a usted la idea de los átomos? Fue, admitirlo, una hipótesis brillante, pero va mucho más lejos que las ideas que la precedieron. Demócrito, el pan. Lederman, el pan, para ganárselo, se le ocurrió a usted. Demócrito, no hablo de ese pan, fue antes de la era de las subvenciones. Me refiero al pan de verdad. Un día, durante un prolongado ayuno, alguien entró en mi estudio con un pan recién sacado del horno. Antes de verlo ya sabía que era pan. Pensé, una esencia invisible del pan ha viajado hasta llegar a mi nariz griega. Hice una nota sobre los olores y reflexioné sobre otras esencias viajeras. Un charco de agua se encoge y acaba por desaparecer. ¿Por qué? ¿Cómo? Es posible que, como le pasa a mi pan caliente, salten del charco unas esencias invisibles del agua y viajen largas distancias. Un montón de pequeñeces así, las ve, piensas en ellas, hablas de ellas. Mi amigo Leucipo y yo discutíamos días y días, a veces hasta que salía el sol, y nuestras mujeres venían con un garrote a por nosotros. Al final llegamos a la conclusión de que todas las sustancias estaban hechas de átomos invisibles porque eran demasiado pequeños para el ojo humano. Diríamos demasiados tipos diferentes: átomos de agua, átomos de hierro, átomos de pétalos.
de margarita, átomos de las patas de delante de una abeja. Un sistema tan feo que no sería griego. Entonces se nos ocurrió una idea mejor. Ten solo unos cuantos estilos de átomos: el liso, el vasto, el redondo, el angular y un número selecto de formas diferentes, pero un suministro de cada tipo infinito. Ponlos entonces en el espacio vacío. Chico, tendrías que haber visto toda la cerveza que tomamos para entender el espacio vacío. ¿Cómo defines nada en absoluto? Que estos átomos se muevan al azar, que se muevan sin cesar, que choquen ocasionalmente y a veces se peguen y junten. Entonces una colección de átomos hará el vino, otra el vaso en que se sirve el queso dito feta, la baklava y las aceitunas. Lederman. ¿No arguyó Aristóteles que estos átomos caerían naturalmente? Demócrito. Ese es un problema. No se ha quedado nunca mirando las motas de polvo que danzan en un haz de luz que entra en una habitación oscura. El polvo se mueve en todas y cada una de las direcciones, justo como los átomos. Lederman. ¿Cómo llegó a la idea de la indivisibilidad de los átomos? Demócrito. En mi cabeza, imagínese un cuchillo de bronce pulido. Le pedimos a nuestro sirviente que se pase el día entero afilando el borde hasta que pueda cortar una brizna de hierba cogida por la otra punta. Satisfecho por fin, me pongo manos a la obra. Cojo un trozo de queso. Lederman. Feta. Demócrito. Por supuesto. Lo parto en dos con el cuchillo y así una vez hasta que me quede una pizca tan pequeña que no pueda cogerla. Entonces pienso que si yo mismo fuera mucho más pequeño, la pizca me parecería mucho mayor y entonces tengo que reducirme a mí mismo otra vez mentalmente al tamaño de un grano en la nariz de una hormiga. Sigo partiendo el queso. Si el proceso se repite lo suficiente, ¿sabe cuál sería el resultado? Lederman. Claro, un fait accompli. Demócrito. Gruñe. Hasta el filósofo que ríe se queda sin palabras ante un chiste horrible. Pero puedo continuar. Acabaré por llegar a un trozo de pasta hasta duro que no se podrá cortarlo nunca, aun cuando hubiera tantos sirvientes como para afilar el cuchillo durante 100 años. Creo que por necesidad el objeto más pequeño no puede partirse. Es inconcebible que podamos seguir partiendo para siempre, como dicen algunos a los que llaman doctos filósofos. Ahora tenemos el objeto último que no cabe partir, el átomo. Demócrito. Sí, porque son tan diferentes vuestras ideas hoy. Lederman. Bueno, la verdad es que son casi las mismas. Lo que pasa es que odiamos que usted lo haya publicado antes.
Demócrito. Pero lo que los científicos llamáis átomo no es lo que yo tenía en mente. Lederman. Eso es culpa de algunos químicos del siglo XIX. No, nadie cree hoy que los átomos de la tabla periódica de los elementos, el hidrógeno, el oxígeno, el carbón, etcétera, sean objetos indivisibles. Esos tíos corrieron demasiado. Creyeron que habían encontrado los átomos en que usted pensaba, pero faltaban todavía muchos cortes de cuchillo antes del queso último. Demócrito. ¿Y hoy ya lo habéis encontrado? Lederman. Los habéis encontrado. Hay más de uno. Demócrito. Sí, claro. Leucipo y yo creíamos que había muchos. Lederman. Pensaba que Leucipo no existió en realidad. Demócrito. Dígaselo a la señora de Leucipo. Ya sé que algunos eruditos piensan que era un personaje ficticio, pero era tan real como el Macintosh. O como se llame, da un golpe en la parte de arriba del ordenador. Sea lo que sea, Leucipo era de Mileto como tales y los demás, y elaboramos juntos nuestra teoría atómica, así que cuesta recordar a quien se le ocurrió que solo porque era unos pocos años mayor dicen que fue mi maestro. Lederman. Pero fue usted quien insistió en que había muchos átomos. Demócrito. Sí, de eso sí me acuerdo. Hay un número infinito de unidades indivisibles. Difieren en tamaño y forma, pero aparte de eso, no tienen ninguna otra propiedad real que no sea la solidez, que no sea la impenetrabilidad. Lederman. Tienen forma por lo de, tienen forma, pero por lo demás carecen de estructura. Demócrito. Sí, es una buena manera de expresarlo. Lederman. Así que, en su modelo estándar, por así llamarlo, ¿cómo relaciona usted las cualidades de los átomos con las de las cosas que forman? Demócrito. Bueno, no es tan específico. Concluimos que las cosas dulces, por ejemplo, estaban hechas de átomos lisos y las amargas de átomos cortantes. Lo sabemos porque hieren la lengua. Los líquidos están compuestos por átomos redondos y los átomos metálicos tienen pequeños rizos que los mantienen juntos. Por eso son los metales tan duros. El fuego lo componen pequeños átomos esféricos y lo mismo el alma del hombre. Como Parménides y Empédocles teorizaron, no puede nacer ni destruirse nada que sea real. Los objetos que vemos alrededor cambian constantemente, pero eso es porque están hechos de átomos que pueden ensamblarse y desensamblarse. Lederman. ¿Cómo ocurre ese desensamble y ensamble? Lederman. ¿Cómo ocurre ese ensamblarse y desensamblarse? Demócrito. Los átomos están en constante movimiento. A veces, cuando tienen formas que encajan, se combinan y así se crean objetos lo suficientemente grandes para que los podamos ver. Los árboles, el agua,
las dolmades, ese movimiento constante puede hacer también que los átomos se separen y engendrar el cambio aparente de la materia que vemos a nuestro alrededor. Lederman. Pero no se crea materia nueva ni se destruye en términos atómicos, Demócrito. No, es una ilusión, Lederman. Si toda sustancia se crea a partir de estos átomos esencialmente desprovistos de características, ¿por qué son tan diferentes los objetos? ¿Por qué las rocas son duras, por ejemplo, y las ovejas blandas? Demócrito, es fácil. Dentro de las cosas duras hay menos espacio vacío. Los átomos están densamente empaquetados. En las cosas blandas hay más espacio. Lederman. Así que los griegos aceptabais el concepto de espacio, el vacío. Demócrito, sin duda. Mi compañero Leucipo y yo inventamos el átomo. Por lo tanto, necesitábamos algún sitio donde ponerlo. Leucipo se lió del todo y emborrachó un poco, tratando de definir el espacio vacío en el que pudiéramos poner nuestros átomos. Si está vacío, no es nada. ¿Y cómo puede definirse nada? Parménides tenía una prueba acorazada de que el espacio vacío no puede existir. Al final decidimos que su prueba no existía. Se ríe entre dientes. Menudo problema. Hártate de vino de resina. Durante la época del aire, tierra, fuego, agua, se consideró que el vacío era la quinta esencia. Quintesencial es vuestra palabra. Fue para nosotros un verdadero problema. Los modernos, ¿aceptáis el vacío sin rechistar? Lederman. No hay nada más, no hay más remedio. Nada funciona sin, bueno, la nada. Pero incluso hoy en día es un concepto difícil y complejo. Sin embargo, como usted nos recordó, nuestra nada, el vacío, siempre está lleno de conceptos teóricos. El éter, la radiación, un mar de energías negativas, el Higgs como un cuarto trastero. No sé qué haríamos sin él. Demócrito. Puede imaginarse lo difícil que era en el 420 a.C. explicar el vacío. Parménides había negado la realidad del espacio vacío. Leucipo fue el primero que dijo que no podría haber movimiento sin un vacío. Luego el vacío habría de existir. Pero Empédocles sacó un inteligente truco que engañó a la gente por un tiempo. Dijo que el movimiento podía tener lugar sin espacio vacío. Fijaos en un pez que nada por el océano. Dijo, la cabeza aparta el agua y ésta se mueve de forma instantánea al espacio
que deja en la cola del pez en movimiento. Los dos, el pez y el agua, están siempre en contacto. Olvídense del espacio vacío. Lederman y gente se tragó este argumento. Demócrito. Empédocles era un hombre brillante y ya antes había demolido eficazmente argumentos a favor del vacío. Los pitagóricos, por ejemplo, contemporáneos de Empédocles, aceptaban el vacío por la razón obvia de que las unidades han de estar separadas. Lederman, no era esto, no eran esos los filósofos que se negaban a comer judías. Demócrito, sí, y en la época en que sea, no es tan mala idea. Otras creencias suyas eran banales, como que uno no debía sentarse encima de un celemín o estar sobre los recortes de las uñas de sus propios pies. Pero además hicieron en matemáticas y en geometría algunas cosas interesantes, como usted bien sabe, en el asunto del vacío. Sin embargo, Empédocles se la tuvo con ellos porque decían que el vacío está relleno de aire. Para destruir su argumento, le bastó con mostrar que el aire era corpóreo. Aquí hacemos una pausa. Continuaremos con la participación de Lederman. Entonces, ¿cómo llegó usted a aceptar el vacío? ¿Usted respetaba el pensamiento de Empédocles? Aquí haremos una pausa.